Buenos días a todos. Vamos a seguir con la lección de forma asincrónica que va a ver los temas de las nulidades en los actos jurídicos y en los contratos, tanto la nulidad relativa, la nulidad absoluta, su impacto que va a tener en las distintas formas como entran a surtir efecto los contratos, cómo entran a afectar su eficacia, cómo entran a afectar, su resolución o incluso su rescisión. Y cómo también el concepto que vamos a manejar de contrato tiene también una incidencia sobre estos temas. La nulidad absoluta de un contrato se maneja en estas dos esferas, ¿verdad? Entonces, tenemos que, en efecto, cuando tenemos un vicio o una imperfección de tal envergadura que en un contrato uno de los elementos esenciales, uno de los elementos básicos no está presente o tiene un defecto tal que es como si no lo estuviera, el contrato nunca llega a existir a la vida jurídica por la ausencia de uno de estos elementos que estamos hablando. En este sentido, esta eficacia entonces queda comprometida y entramos a la tesis de nulidades por la falta de uno de los elementos que consideramos esenciales o la construcción de uno de los elementos accidentales que también son esenciales para la eficacia, que se construye de manera viciada. De otra forma, también tenemos la perspectiva que la teoría de las nulidades son sanciones que impone el ordenamiento jurídico. Es la máxima sanción la que tenemos con la nulidad absoluta, y esta nulidad absoluta se impone cuando hay una regla de derecho que el ordenamiento y por ende nosotros como la sociedad civil consideramos que es de carácter indispensable. Y entonces, esta nulidad, esta sanción, siempre el juez la va a analizar, siempre el operador del derecho la va a analizar en su defecto, en sus consecuencias, por el hecho mismo de que el contrato va a ser sancionado con esa ineficacia. Es importante aquí determinar que esta sanción absoluta, la que puede acaecerle a un contrato, evidentemente entra en contraposición con el principio de continuidad, con el principio de validez que se le quieren dar a todos los contratos. Entonces, por eso el juez tiene que valorar esta sanción y medir las consecuencias de devuelve todo al día cero y no existió nada, o qué ocurre con las partes y se aplica para toda la misma sanción por la nulidad y de dónde se originó esa nulidad. Es una sanción más severa, entonces por eso debe pormenorizarse. La nulidad absoluta, en principio, no se determina por partes, es decir, no acuerda una parte que el contrato es nulo y por tanto no lo aplica. La nulidad absoluta tiene que ser determinada con toda claridad por parte de una sentencia que tiene que quedar firme. Y en esa sentencia, si el contrato es nulo desde su génesis, el juez no tendrá más remedio que devolver al día inicial todo lo que se pueda llevar atrás en el tiempo. Hay problemas, por ejemplo, que tenemos con los contratos de prestación continua, es decir, los contratos que son de servicio. Pensemos en un contrato también de alquiler, donde los servicios y los pagos se hacen mes a mes de manera continua. En ese momento no es posible devolver los alquileres y retrotraer los efectos al día 1. Otros también contratos tendrían la particularidad de que si el contrato no se ha ejecutado y las partes no han intercambiado la contraprestación, porque por ejemplo puede ser un préstamo o la entrega de un edificio
que se va a hacer en el futuro, que no se ha hecho en el convenio y el contrato de las partes, es solo para prepararse, no hay un daño, hay una posibilidad mayor de poder anularlo, y eso también es relativo. Entonces, en el tanto y en el cuanto que la sanción definitiva que tenemos entre manos es una sanción que va a devolver todo al día 1, como dice aquí el texto, a cada una de las partes se le devolverá como estaban antes o su equivalente, salvo en los contratos de ejecución sucesiva o en los de ejecución diferida, donde ya lo que pasó no se puede devolver. Entonces lo que se hace es que la presunción de que el nulo desde el inicio no se puede llevar a cabo, sino que es a partir de la resolución del juez, y aún así el juez, analizando la figura concreta, el tipo de contrato concreto, la relación de las partes y las pruebas que tengan, va a darle un tamiz, le va a dar un pincel definitivo a qué es lo que se va a hacer con ese contrato que era nulo desde el inicio. Esta regla de temporización tiene entonces como cometido la restitución a cada una de las partes en principios ideales, lo que cada una de las partes brindó. Sin embargo, la restitución no procede cuando el objeto es ilícito. Entonces, en ese caso, es extraño que se pida una devolución. Hago una compra-venta de algo que no está en el comercio. Pensemos en un bien, una contraprestación que no está en el comercio. Y entonces lo que dice es, bueno, usted tendrá que devolverme, por ejemplo, los psicotrópicos que le vendí legalmente, pero usted tiene que devolverme la plata también. ¿Qué hacemos? Es que yo ya los consumí. Bueno, pero aún así tenés que devolverme el dinero. No, en el tanto que el objeto es ilícito, y ya vimos un cuadro sobre los alcances del objeto ilícito, desde esa perspectiva no se puede. Causa turpis soluti retentio, que es esta posibilidad bajo este principio que genera la nulidad absoluta, no se puede llevar adelante por el objeto ilícito. Cuando las partes se van a devolver los efectos, cuando las partes van, por ejemplo, a restituirse en el tiempo, digamos que lo prestado, por ejemplo, es un vehículo, va a haber un desgaste natural del vehículo por haber sido usado, sobre el cual la parte lo devolvió. Pensemos que en ese caso el ilícito, la contraprestación no tenía un balance. El juez podría entrar a analizar de que el pago del alquiler del vehículo no era, que era la causa de la nulidad, no era la justificada, y establecer algún mecanismo de restitución o dejarlo para una ejecución de sentencia. Entonces, el generar la nulidad absoluta en todo contrato va a depender del enunciado que dijimos anteriormente a cada tipo de contrato particular, puntual, por medio de la cual yo voy a devolver eso al día 1 si es que se puede. Y entonces sí, ahí es donde vamos a ver una gran riqueza del derecho contractual, donde nos metemos entonces en un análisis puntual incluso de las características de cada contrato. Aquí quería mencionar otro tema también, y es lo siguiente. Cuando estamos valorando, cuando estamos manejando la bilateralidad de algunos contratos, bilateralidad no significa equilibrio perfecto. O sea, no hay un balance, una equidad completa en todo contrato. Lo que se dice es que los contratos se plantean, se estructuran donde ambas partes se benefician.
puede que una parte se beneficie más que otra, pero ambos tienen que tener un beneficio palpable y evidenciable. Desde esta perspectiva, entonces, es trascendental entender que dependiendo del tipo de prestación, un contrato de ejecución sucesiva, digamos un servicio de seguridad, un contrato de ejecución diferida en el tiempo, sí va a haber una ganancia para ambos. Unos pueden ganar más, unos pueden ganar menos, y eso es lo que, de acuerdo a la costumbre, a la equidad, a las reglas mercantiles, se entiende. Pero va a haber un momento donde ese beneficio de ambos, con un análisis de la realidad práctica o el análisis del juez sobre la justicia o sobre lo que el derecho en realidad quiere, va a quedar evidenciado que una parte sacó provecho de la otra. Ahí es donde el juez sí entra para un balance o un equilibrio de lo que se espera de cada contrato, pero es algo también bajo esta tesitura de análisis que es al caso concreto. Cuando se solicita la nulidad absoluta, y ahora sí me devuelvo a decirle, recordemos que solo puede ser determinado por un juez por sentencia firme. Lo puede solicitar la nulidad absoluta cualquiera que tenga un interés legítimo para que se declare. Este concepto de interés legítimo que me estoy apuntando aquí para que podamos ver ahora también una sentencia sobre este interés legítimo para entenderlo mejor, ya lo explicamos. Nos está planteando el hecho de que cualquier persona que tenga un interés que es relevante del ordenamiento, vea que estoy hablando aquí, entonces no solo circunscrito a lo que es una parte. Aquí el ordenamiento lo abre, pero no es el interés legítimo que manejamos, por ejemplo, en materia constitucional. Esto es otra cosa. Tiene que ser alguien que su posición patrimonial, su patrimonialidad, se beneficia o se perjudica por un contrato que es absolutamente nulo, y entonces este interés legítimo va a permitirle a esta parte impugnar las pretensiones que surgen de un contrato que es absolutamente nulo. En planteamiento inicial, la acción para pedir la nulidad absoluta es una acción que no está sujeta ni a prescripción ni a caducidad, porque no es convalidable desde un punto de vista de lo que es el defecto, la enfermedad que el contrato tiene. Ya ubiqué aquí la sentencia, ahora se las paso. Un segundito, vamos para atrás porque vamos para el otro lado. Unidos. Entonces, este derecho de crítica lo puede ejercer, y en esta perspectiva no aplica ni la prescripción ni la caducidad. Dentro de la belleza del derecho contractual, esto no es todo, digamos, no es como un enunciado constitucional que ya se sobreimpone sobre el ordenamiento y no tiene peculiaridades. Por supuesto que las tiene. El contrato afectado por la nulidad absoluta tiene que haber sido ejecutado, tiene que haber surtido efectos. Ese es un primer tema. Si no ha sido ejecutado y las partes han decidido no ponerlo en la espera de los actos jurídicos válidos, no hay que pedir la nulidad. El contrato simplemente nunca se hizo. Ha pasado en algunas circunstancias, si las partes acuerdan un contrato, van a hacer ciertas cosas,
luego se dan cuenta de un desequilibrio, de una ausencia que hay que hacer, y en lugar de resolver el primero, porque no tendrían ni siquiera que resolverlo, sino simplemente hacen un segundo, que ese sí existe para el ordenamiento. Entonces, lo primero que hay que determinar es qué se ejecutó ese contrato nulo y qué no. Segundo, hay un tema. La nulidad es exigible siempre. Es decir, por razón de prescripción, no caduca esa posibilidad. Pero sin embargo, si el contrato se ejecuta y las partes en principio lo ponen en marcha, independientemente de la razón de la nulidad, mientras no sea un objeto ilícito y esas otras circunstancias, y el mismo empieza a trabajar para ellos en beneficio de ambos, se ha dicho, sin embargo, y podría ser analizado en la circunstancia concreta, que el contrato se consolida con el tiempo después de 10 años. Pensemos en una servidumbre que se instaura en un contrato que es nulo porque quien suscribe el contrato no tenía la capacidad jurídica en el momento de suscribirla, pero eventualmente la adquiere o se convalida por una de las compañías, digamos que no firmó el personero que era, y al cabo de 4 años siguen usando la servidumbre, lo que es más la compañía que la constituye, que es fondo dominante, y el que se beneficia, que es fondo sirviente, ambos le dan mantenimiento de acuerdo al contrato, se hacen los pagos, se hacen los procesos. Veríamos que aunque no había capacidad para convenir, el contrato se consolida con el tiempo y además las partes lo aceptan como una realidad. Entonces se ha dicho que en esas circunstancias el contrato nulo se convierte en un contrato válido. Vean qué contrasentido. Hay todo un análisis de por medio, pero eso es un poco al punto que yo quisiera llegar. Si el acto nulo no se ejecuta del todo y luego alguien lo pone en funcionamiento, lo pone a regir o exige su ejecución, la parte puede poner la excepción de nulidad. Es una excepción que se puede interponer en cualquier momento, luego de 11 años de haberse suscrito el contrato, luego de cualquier interpretación, porque es perpetuo. Para que la pretensión de nulidad tenga sentido, tiene que haber ocurrido la ausencia de un elemento esencial del contrato, por ejemplo, la falta de capacidad de actuar, una falta de legitimidad, el objeto no podía existir porque nunca se materializó, hay una solemnidad, era un testamento, pero nunca se hizo ante notario público. En todos esos casos, estamos en principio trabajando una concepción integral de los elementos del contrato. Se presupone que incluso un juez puede declarar la nulidad absoluta de un contrato. Tiene que ser de oficio. Pero en principio, aunque un juez podría determinarla, lo que ha operado en la práctica es que las partes deberían traerlo a colación. Y sobre eso el juez resuelve. Aquí también entramos en el tema del impacto. Me devuelvo. Si el juez con la nulidad absoluta va a desproteger a una de las partes, incluso a la que pide la nulidad,
Él tiene que sopesar las consecuencias de su fallo dependiendo efectivamente del tipo de contrato que es, la ejecución que se ha dado, lo que ha perdurado en el tiempo, porque no se supone que yo voy a deteriorar todavía más la posición de la parte que pide la nulidad, sino que el juez atempere y dice, bueno, no lo voy a hacer a partir de aquí, lo voy a detener a partir de aquí, porque pedir lo contrario es algo que es imposible o que perjudica más a las partes. Los efectos de una nulidad relativa declarada de oficio son los mismos de una nulidad absoluta, que es una nulidad relativa que no se convalida, va a determinar que el contrato no existe en el tiempo, es insubsistente porque no tiene sus elementos constitutivos, elementos esenciales, y se devuelven las prestaciones a las partes, pero esta nulidad tiene unas peculiaridades. Solo lo puede pedir ya no solamente aquel que tenga un interés legítimo, sino solo aquellos que la ley les otorga lo que llamamos ese derecho de crítica, es decir, ese derecho de litigar, de pedir que las autoridades miren este contrato para que lo evalúen de acuerdo a las reglas del ordenamiento. La nulidad relativa es una protección patrimonial de los derechos de las partes que se perjudican directamente con el acto irregular. Y ellos entonces también, como es una nulidad relativa, tienen la posibilidad de valorar si se mantiene el acto irregular, lo subsanan o se pide su nulidad. La nulidad relativa, entonces, se encuentran presentes, pero de manera imperfecta. Por ejemplo, hay un error en el objeto, hay un error o una incapacidad en la manifestación parcial cuando se hizo. Siempre se perjudican a personas que el ordenamiento piensa que deberían actuar de alguna forma específica bajo una tutela y se les da la posibilidad de subsanarlo en el tiempo, porque de esta forma se evalúa con el transcurso del tiempo si en efecto es posible, es dable, es real mantener el contrato o no. La nulidad no persiste en el tiempo, se piden 4 años y el perjudicado es el que tiene que manifestar cuál es su perjuicio, tiene que también probarlo, ¿verdad? Pedirlo en el proceso y pedir la nulidad del contrato. Esto es rápidamente ya las nulidades, que ya ustedes lo han visto, pero esto es lo más importante porque estas peculiaridades en la ejecución de los contratos son las que nos van a obligar a poner muchísima atención en los contratos, sus características dadas, qué es lo que esperamos de ellos, en cada figura, en la figura de la compraventa, la figura del fideicomiso y así. Y es de esta forma que entonces podemos y debemos analizar la teoría de nulidades. Luego la noción del contrato. El contrato es un acuerdo de las personas, es un contrato que tiene necesariamente que surgir a la vida jurídica para que se produzcan efectos jurídicos. Si se hace con otra intención, entra en los artículos 19, 20, 21 y 22 del Código Civil con respecto del abuso del derecho, abuso de la figura, donde lo que se hace no es lo que se dice en el contrato, sino que se quiere hacer otra cosa totalmente diferente. Siempre el contrato lo ligamos a consideraciones patrimoniales. Nos vamos a los contratos en sus efectos patrimoniales. Hay contratos que tienen ambos elementos, tanto elementos de interés público como elementos patrimoniales, pero este es el signo distintivo del contrato. ¿Qué podemos decir del acuerdo de partes, de los 3 elementos que acabamos de ver? En el acuerdo de partes, como elemento 1,
tienen que estar de acuerdo en el objeto, tienen que haberse identificado. Es un acuerdo total y definitivo. A ver, no puede hacerse un contrato donde una de las partes escoge que va a determinar el precio, va a determinar qué es lo que va a ser lo vendido, y la otra parte se obliga a que cualquiera de estas dos decisiones unilaterales igual lo obliga a él. Eso no sería un acuerdo definitivo, sería un preacuerdo, sería una tratativa, sería una carta de intención, que no producen efectos jurídicos. Lo que hacen las tratativas o las cartas de intención son movernos hacia un campo diferente, que son las intenciones que luego nos ayudan a construir un contrato que es el que finalmente las partes quieren. Si hay voluntades que disienten o que no se obligan en el contrato, se da otra situación jurídica. Carta de intención, se da una oferta no aceptada, o lo que llaman en inglés el letter of intent, que es la carta de intención, las tratativas. Y entonces ahí puede eventualmente generarse un tipo de responsabilidad civil, pero no hay un contrato. La coincidencia de las voluntades en el objeto, la precisión de cómo éste se define, los mecanismos objetivos para definirlos no se definen en el contrato, es lo que califica a un acuerdo de voluntades como contrato, siempre y cuando tenga que ver con patrimonialidad. El acuerdo de principio, el acuerdo o pacto de contradendo, es un tipo de contrato. Yo puedo hacer un contrato, por ejemplo, en los casos donde tengo, entonces, el acuerdo de que quiero hacer un contrato posterior, por ejemplo, un contrato de promesa recíproca de compraventa, donde convengo o acuerdo que en el fondo voy a hacer un contrato más adelante. Para eso doy una señal de trato, un acuerdo de pagos, donde digo, y más adelante vamos a hacer esto. Por ejemplo, yo puedo hacer esta promesa recíproca de compraventa, es un contrato de acuerdo, donde digo, yo voy a comprarle el carro a Luis Fernando. Juan Carlos le compra a Luis Fernando, entonces se señala, se indica, se traslada un tema de lo que es un acuerdo de parte para suscribir otro acuerdo jurídico posterior. Estos son contratos. El contrato preparatorio es un tipo de contrato. No es algo diferente de un contrato. Vamos a ver en las lecturas, que ahora sí vamos a ir asignando más adelante, cómo estas promesas son acuerdos completos. Con respecto al acuerdo de partes, este que tiene la peculiaridad de ser patrimonial es un poco lo que nos define si hay una tratativa o un contrato en sí. Las tratativas no tienen compromisos patrimoniales del todo, no existen estos. Los puntos de un contrato para celebrar un contrato son contratos serios, hay patrimonialidad, son negociaciones, generan responsabilidad, obligaciones recíprocas para las partes. ¿Cómo se ve una carta de intención? Vamos a ese tema. La carta de intención la vemos entonces como un interés de un negocio. Yo veo que digo, bueno, en estos tiempos de pandemia es algo muy positivo analizar si compro un supermercado, porque esa es una de las líneas de productos que se mantienen abiertas, la gente está en sus casas, por ejemplo, una ferretería. Pero yo no lo puedo comprar ni darte ni siquiera una señal de trato para comprar el negocio si antes no estudio las finanzas del negocio, si antes no estudio, por ejemplo, los estados financieros, los estados contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hago una carta de intención. Usualmente la carta de intención genera una obligación de las partes de intercambiar información. No hablan de un precio. Se puede decir, por ejemplo,
¿Cómo voy a determinar el precio? En la compra de una sociedad puedo calcular y decir el análisis y la oferta que se va a hacer cuando yo analice los documentos y vemos que toda la debida diligencia está en orden, y que voy a calcular el precio de la negociación en un mecanismo que se está manejando actualmente, que es el llamado EBITDA. El EBITDA es una contracción, un acrónimo en inglés que se llama, es EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. ¿Cuáles son las ganancias de ese negocio antes de los intereses que pago si tuviera algún préstamo, antes de los impuestos, antes de las depreciaciones que aplico sobre esos impuestos y la amortización de créditos a principales? ¿Qué quiere decir esto? El EBITDA nos dice que entonces, cuando yo voy a valorar este negocio, este supermercado o esta ferretería que quiero comprar, yo le voy a decir, lo voy a hacer calculando eso. Entonces, evidentemente, además, las partes se acuerdan de que tiene que presentarme cuánto paga de impuestos, la contabilidad para ver las amortizaciones y las depreciaciones, y si tiene préstamos, intereses a socios o intereses a terceros. No estoy haciendo una oferta, pero estoy acordando esto, y ahí se analizan incluso los temas más puntuales. Eso es una carta de intención. O antes de querer hacer una oferta, quiero que me permitas entrar a la cocina de tu restaurante para ver que es un restaurante de verdad, que todo funciona, ver el equipo, que es lo que voy a comprar para yo poder hacer una oferta. Letter of intent, carta de intenciones o tratativas. Entonces, un contrato debe tener estos rasgos claros, rasgos puntuales que deben estar entonces sí identificados, generando obligaciones de alguna forma a las partes. Es importante, como lo indicaba ahora en la pantalla anterior, eventualmente unas tratativas de una carta de intención podría generarse una responsabilidad civil, pero no hay un contrato. La regla es que el acuerdo debe ser libre, completo y definitivo. Las formas del contrato, del acuerdo de partes, no necesariamente tiene que ser escrito. Es indispensable para aprobar un contrato, pero no es una condición para que el contrato exista. Ahí el tema también es, bueno, pero si no lo hacemos así, hacemos un contrato de hecho, vos y yo nos entendemos, y entonces compro de hecho un negocio, el dueño se va, llego yo. El tema es, si es un negocio importante, vale la pena ponerlo y documentarlo. El problema de los contratos no documentados es que después van a ocurrir cosas que no voy a poder probar. Luego está el tema del autocontrato. El tema del autocontrato es donde una parte comparece tanto su doble condición. Yo, Juan Carlos Montero, en nombre personal, y Juan Carlos Montero a nombre del Banco de América australiano. Y firmo un contrato con solo mi firma. En Costa Rica no es posible el desdoblamiento de poder. Es decir, que yo firme en dos lugares. Hay que firmar y tener en concurrencia dos voluntades en un contrato, material o sustancialmente. En otros países sí se acepta en algunas condiciones lo que se llama el autocontrato. Luego tiene que producir efectos jurídicos. ¿A qué habla esto? De que el objeto tiene que crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Esa es su función y su objeto. El objeto tiene que ser lícito, tiene que ser posible y la causa tiene que ser justa. Y el objeto tiene que ser legítimo. Es decir, lo pactado, tanto la parte lo puede comprar como que la parte, además, lo puede vender. Esa es legitimidad.
Yo puedo hacer un contrato con un carro que no es mío, pero le digo a la parte que no va a ser mío, pero que lo va a hacer en el futuro. Cuando hago el contrato, esa pendencia que acabo de anunciar al contrato le permite a las partes hacer un acuerdo de promesa válido en condiciones muy peculiares. Yo luego, al convertirme dueño del carro, adquiero la legitimidad que me obligaba en el contrato preliminar y luego puedo hacer un contrato de compra-venta. Luego, por supuesto, tenemos la patrimonialidad, que es un tema que cada vez más en figuras más complejas deja de ser el único elemento de distinción, porque la puntualidad de la patrimonialidad se convierte ahora más bien no en una distinción o una categoría, sino en un elemento. Y ya no es tan importante hablar de contratos civiles, contratos mercantiles. Ahora ustedes ven contratos modelos, vemos también contratos modernos. Todo eso cambia, todo lo de los contratos cambia y se modifica todos los días. Cada individuo está en un lugar del ordenamiento donde debe poder tener la capacidad de disponer patrimonialmente de bienes y generar situaciones jurídicas de disposición. Cuando los convenios hablen de situaciones tanto de familia como patrimoniales, o derechos de la imagen, derechos de la personalidad, tienen sentido en el tanto el ordenamiento permita esas negociaciones y usualmente siempre se van a desdoblar, se van a construir a través de la patrimonialidad de los mismos. Hay zonas de interés público como salarios, como la titularidad de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que está el derecho moral y está el derecho patrimonial. El derecho moral de una obra, si lo recuerdo, tiene que ver más con que yo siempre seré el autor del famosísimo óleo tal, independientemente que lo vende, que ahora le pertenezca a alguien más. Y el uso de esa imagen la puede hacer ya quien compra la obra, pero mi nombre siempre va a estar ahí. Ese es el derecho moral. No puede quitarle el nombre y poner que él lo hizo. Eso tiene todo un tema y un alcance. Lo veremos, ojalá, en el segundo semestre. Entonces, es indispensable que el contrato pueda crear, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos patrimoniales, reales, personales o intelectuales. El contrato tiene necesariamente que producir esos efectos jurídicos. Aquí es donde decimos entonces que el acuerdo de las partes es ley para ellos, pacta sunt servanda. Los acuerdos se hacen para firmarse y cumplirse de buena fe, y si hay un incumplimiento debe ser patrimonialmente compensado por los efectos. Los contratos prevalecen sobre normas supletorias, sobre usos y costumbres, pero no sobre normas de orden público, la lectura de Gastón Certat. La irretroactividad de las leyes no desconoce los derechos que en los contratos adquieren las partes, no los puede afectar de manera retroactiva. Los derechos de los contratos derivan y emanan de los derechos constitucionales y de la autonomía de la voluntad y el derecho de la propiedad. Los jueces y la administración pública deben reconocer la fuerza de ley de los contratos y solo los puedes conocer ante leyes de orden público imperativas que estén en contrario del contrato. Y ahí va el tema. Hay un balance, un alcance, un equilibrio entre lo que las partes quieran y, en efecto, lo que es indispensable para el ordenamiento, y esas son áreas a veces grises. Con esto termino esta presentación. Quedo igual a disposición. Voy a subir esto a las plataformas. Hoy en la tarde voy a procurar también subir esto al Metix y las otras clases. Y nos veríamos el martes en la mañana. Les agradezco mucho la atención y espero que hayan disfrutado. Hasta ya estas clases son muy ricas, muy lindas. También les voy a remitir la jurisprudencia sobre el interés legítimo y las lecturas ya más cortas que en este sentido tenemos.
Dejamos de compartir pantalla y detenemos la grabación. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana largo.